¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Otro martes más aquí en Las Palabras por Somos Entre Ríos en el sistema Flow. Mucho frío en Gualeguaychú, mucho frío en la provincia. Evidentemente el invierno ya llegó y está para quedarse, pero nosotros estamos aquí y a pesar del ambiente mundialista que hay, los invitamos a que nos acompañen una horita de 22 a 23 aquí en Las Palabras. Y para comenzar el programa de hoy, dado los acontecimientos que ha habido en Venezuela con el doble terremoto, donde, es terrible la situación, hay más de 50.000 personas desaparecidas, a este momento casi 2.000 muertos ya, que van a ser muchísimos más, y una situación desesperante. Sabemos que hay rescatistas de aquí, de la provincia de Entre Ríos, precisamente de Gualeguay, con sus 2 perros, que tuvieron la suerte de encontrar a 2 personas con vidas y hasta hace unas horas estaban buscando también con vida a un niño argentino. Así que por ese tema vamos a charlar con el doctor Juan Boari. Él es cirujano, él ha sido ex concejal de la ciudad, es carnavalero, comparcero de Marí Marí, pero también integró Cascos Azules en Haití en su momento y él fue un sobreviviente del terremoto de Haití del año 2010, donde hubo 200.000 muertos. Así que, él nos va a contar su experiencia. Y después, para cambiar totalmente de tema, pero también que vale la pena, porque hemos estado hablando de cómo generar cosas cuando la situación económica está tan deprimida en nuestro país, en los sueldos, en las ganas de hacer cosas que uno tiene y se da cuenta que no puede. Entonces, vamos a charlar con 2 chicas que han decidido asociarse. Una es Sabrina Cesini y la otra es Nabila Osman. Ellas, corredora inmobiliaria y diseñadora de interiores. Ellas formaron un espacio que se llama Espacio Pi y nos van a contar cómo podemos generar cosas con un presupuesto no tan grande, tanto para el interiorismo como para poner nuestras viviendas en alquiler o en venta. Y después vamos a ver una nota que realizara Manuel Lazo en su programa Bitácora Política, que está los domingos de 21 a 22 por este mismo sistema, por el canal Somos Entre Ríos en el sistema Flow. Él estuvo charlando muy linda la charla, muy lindo todo lo que se desarrolló en esa charla con la doctora Andrea Martins. Ella es otorrino de aquí de la ciudad de Gualeguaychú y es la directora del Hospital Bicentenario de aquí de Gualeguaychú. Así que eso es el desarrollo que va a tener el programa Las Palabras para esta noche. Los invito a que se queden y nosotros nos vemos el martes que viene. Gracias. En cada etapa de tu vida, protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254.
mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustible. Gualeguaychú Combustible en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios.
2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Tu living puede ser la mejor tribuna del mundial. Si sos asegurado Yapser, participa por un Smart TV de 65 pulgadas. Sorteamos uno por semana. ¿Cómo participar? Tené un seguro individual. Regístrate en Yapser Conecta y completá el formulario disponible en nuestras redes. Promoción válida hasta el 12 de julio de 2026. Ingresá y... Bueno, y como les contaba en la editorial, estamos con Juan Buari, que decidió acompañarnos cuando le hice la invitación, así que más que agradecidos. No, gracias, con gracias tu presencia. por invitarme. Juan, sobreviviente del terremoto de Haití, y como hablábamos en la editorial, esta semana ha sido tremendo en Venezuela, los 2 terremotos que hubo, con la cantidad de fallecidos, la cantidad de gente desaparecida. Han estado nuestros perros de la provincia en la búsqueda de personas, en los escombros. Ahora, hasta hace poco, estaban buscando aún con vida a un niño argentino. Así que bueno, Juan tuvo la suerte, sí, o no, o la suerte sí, porque fuiste sobreviviente del terremoto en Haití en el año 2010, ¿no? 2010, sí, uno no... Bueno, primero gracias por la invitación. Uno no mide lo grave, lo grande, lo riesgoso que fue, pero sí yo puedo decir que tuve suerte, porque en ese terremoto hubo 300.000 muertos, ¿sí? Más de 1 millón. Cifra, impresionante. 300.000 muertos. Calcula que Puerto Príncipe es una ciudad grande, ¿no? Una ciudad de 4 millones de habitantes que tiene una estructura muy diferente a lo que uno se imagina de una ciudad de esas características, pero 300.000 muertos estaban por las veredas, se veían en la calle, se veían... A nosotros nos agarran en un supermercado. Solo en el supermercado donde estábamos nosotros con mis compañeros y compañeras hubo 50 muertos, que nosotros nos enteramos una semana después que había 50 muertos. En el momento, en ese caos, no te das cuenta de... ¿Cuándo llegaste a Haití vos y en qué condiciones? Yo me había ido yo fui con los cascos azules el 29 de junio y volvíamos en primer días de febrero, una cosa así. Y ya hacía 5, esto fue el 12 de enero, así que ya nos agarra terminando. De hecho, nos agarras en un supermercado porque fuimos a comprar unos souvenirs, comprar cosas para... ¿Ya para venirse? Ya para volvernos, ya habíamos terminado, la misión estaba terminando. Es durísimo vivir en Haití. Un día de Haití, yo te decía hoy, un día en Haití no te lo olvidas más, porque no tiene
tiene una organización nada que ver a un país como Argentina, o es un país muy pobre, con mucha diferencia social, donde hay mucha injusticia, donde hay todas las necesidades básicas no están cubiertas, pero literal. No solamente no tenés una educación pública y de calidad, no tenés salud. Nosotros, de hecho, los argentinos poníamos el hospital reubicable. Los argentinos somos famosos en el mundo por la ONU, porque poníamos el hospital reubicable, que lo poníamos en Chipre, lo pusimos en Chipre, en la Guerra del Golfo, de repente si hay y en Haití. Estábamos en Haití, que es un hospital de container, y ahí teníamos nuestros quirófanos y... O sea, ahí atenden a todos los ciudadanos de Haití gratis. Bueno, ahí es un poquito más complejo, pero sí, los ciudadanos de Haití heridos por la ONU. ¿Por qué? Porque hay accidentes, porque un país donde no tenés un Estado presente, lo primero que tiene complicaciones es el tránsito. Entonces, ¿viste esas imágenes de las ciudades como, no sé, Shanghái, se me ocurre, o Corea de la India? Bueno, Puerto Príncipe es así. Igual. Entonces hay muchos accidentes de tránsito. ¿Recordás qué cantidad de habitantes tiene Haití? Sí, 12 millones y medio en este momento, ¿no? Y ahí Puerto Príncipe tiene 4 millones. Pero ha de haber 20 semáforos en toda capital federal, en toda capital de Puerto Príncipe. Entonces hay muchos accidentes. La ONU tiene 11.000 personas trabajando ahí. Hay tanques de guerra, ¿sí? Son soldados de paz, peacekeeper, que se le dicen, manteniendo la paz en un estado social muy complejo. Entonces hay accidentes de tránsito y esas personas heridas por la ONU o por los cascos azules son atendidas en el hospital. Después, el hospital reubicable está prácticamente exclusivamente atendiendo a los soldados que están ahí, que son 11.000. Pero en el terremoto, gracias a Dios, pudimos atender muchísimas personas. ¿Qué sensación te quedás? Contame cómo es el movimiento. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos muchas experiencias de eso. No, Haití tampoco tenía. La experiencia última fue en 1700, así que... Pero la sensación es que todo lo que vos te imaginás que vas a hacer en un terremoto, si bueno, ponete bajo del marco de la puerta, no lo puedes hacer. De acá hasta la puerta, que son 8 metros, te caes. Directamente no tenés el equilibrio, porque los movimientos no son finos, son movimientos de gran amplitud. Bruscos. Es brusco e impredecible. Es como estar arriba de un camión que está saltando lomo de burro, imagínate. Y que entonces lo primero que perdés es el equilibrio y quedas sorda porque todo hace ruido. Y las paredes, el techo, el piso es mucho más flexible de lo que te imaginas. La pared se mueve. La sala de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Esto que cuentan que dice, hubo un terremoto y a los 2 minutos otro. Sí. En realidad es todo el mismo. Nosotros tuvimos 65 réplicas. En esos 15 días que hasta que nos fueron a buscar, 65 réplicas. El primer terremoto fue de 7.3. Pero después a los 10 minutos hubo otro, y a los 7 minutos otro, y a los 5 minutos otro, de 5 puntos, de 6 puntos. Entonces todo el tiempo estás en un continuo temblor. Lo que me pasó, yo estaba mirando unos juguetes para comprarle a mis hijos y se empieza a mover y la sensación es que están empujando, que arrancó, que se está moviendo. Entonces abrí los pies, empezaron los gritos, que paren, y empiezan a caer las góndolas, la mercadería. Me agacho, me meto abajo de la máquina registradora porque ya estaba casi a la salida y alcanzo a ver que mi compañero, uno de los soldados también, estaba... El traumatólogo estaba... Y entonces la cara de pánico de él me demuestra que esto iba a ser cada vez más grave. Se cae una viga del techo que pega justo. Entonces dijimos, vamos a tener que salir. Cuando intentamos salir de ahí, todo esto, el terremoto seguía. Porque duró 58 segundos. De acá hasta llegar a la esquina tardás unos 30 segundos. Así que todo ese tiempo se fue moviendo. Alcanzamos a salir a los golpes, me golpeé la rodilla y el codo, y cuando llegamos a la playa de estacionamiento, afuera de la salida, un supermercado relativamente grande, alcanzo a tranquilizarnos, mis compañeras gritaban, mi compañero gritaba, entonces digo, pero tranquilícense, y una de mis compañeras dijo, no, falta Natalia, que era una vez. Cuando yo me doy vuelta y veo el supermercado, se movía medio metro, se estaba amacando. Entonces uno de los enfermeros me dice, Carpincho, me decían Carpincho, juego al Carpincho, y me decía, Carpincho, tenemos que ir. Bueno, fuimos a buscar, entramos, ya quedaba prácticamente poca gente, mucha mercadería tirada, las góndolas trabadas contra el techo, y la vimos, estaba bien, salimos, y después nos enteramos que ahí hubo 50 muertos en ese supermercado. Todo en segundos. En segundos, en un minuto empezó, cuando alcanzamos a salir, la gente, yo estaba de civil,
con la camioneta de la ONU, la gente, todos los haitianos los conocen, todos, y había soldados brasileros y chilenos. Bueno, viene una chica con una fractura, un escal primero, que es cuando se te pela el cuero cabelludo. Ahí pude vendarla un poquito, salgo y había una chica con una fractura de mandíbula, así que lo único que pude hacer es sacarle su propia remera, le até le contuve la mandíbula y le subí a una camioneta. Y ahí te ibas al hospital. Y yo me quería volver al hospital, necesitamos volver. A todo esto me dice unos chilenos que bueno, que había gente apretada con los escombros. Y yo digo, yo no tengo idea de cómo sacar gente de los escombros, pero bueno, vamos. Sacamos una chica con fractura, doble fractura de los miembros inferiores, la metimos en otra camioneta que hizo 5 metros y paró, porque estaba colapsado el tránsito. A todo esto llovía como una lluvia de polvo y vidrio, ¿sí? Y sirenas, y caos, y gritos, y sangre, y así. Pasó. Y ahí agarro, yo tengo un celular con mensaje de texto y le mando a mi actual mujer, le dije, hubo un terremoto, estoy bien, y le llegó, ella estaba acá, nadie se había enterado en el mundo de que estaba teniendo un terremoto, entonces ella miró y dijo, bueno, habrá habido un sismo. Cuando llega a la casa y prende el televisor, ve que estaba colapsado el hospital, colapsado y que, bueno, se estaban viendo las primeras imágenes. Entonces intentó comunicarse conmigo. No me comuniqué con ella hasta... nos subimos, teníamos que llegar al hospital. ¿Cómo llegábamos al hospital? En una calle donde había 1 millón de personas, lo pueden ver en la imagen, 1 millón de personas caminando por la calle, aplastados con los escombros. Nos ponían los bebés contra los vidrios de la camioneta para que los atendiéramos. ¿Ahí qué se hace? ¿Cómo actuás? ¿Qué decisiones tomás en ese momento cuando tenés que empezar a atender? Pero escúchame, tuvimos 1 hora para llegar hasta el hospital. El hospital reubicable era el único hospital o centro de salud de 4 millones de habitantes que estaba en pie, porque es de container. Entonces saltó y se cayeron las estanterías y lo acomodamos. Mis compañeros, que no eran médicos, porque la mayoría de los médicos estábamos en el supermercado, habían sacado los colchones a la plaza de armas, una plaza donde hay mástil con bandera y tal, y acomodaron ahí, tiraron alambres donde colgamos los suelos y ahí había 50. Y afuera había 5.000 personas intentando entrar a atenderse, muertos y vivos y tal. Y bueno, entonces, ¿cómo empezábamos? Hicimos lo que se llama triage, a ver cuál estaba más grave, menos grave. Para poder ingresar al hospital reubicable, que es grande más o menos como una cancha de fútbol, un poco más chico que una cancha de fútbol, hay un paredón alto de 5 metros con la serpentina y una seguridad normalmente. Armada de Guatemala, me parece que eran. A todo esto había 5.000 personas, 3.000, 10.000, no sé, muchas personas intentando ser atendidos con su familiar herido, con los bebés, con los niños. Y tratando, como no los dejaban pasar, porque no se podía, los tiraban por arriba del paredón. O sea que del otro lado empezaban las madres sosteniendo al niño hasta que alguien lo recibía. ¿Qué pasó? Se nos llenó de niños adentro, heridos y algunos muertos. Y bueno, empezamos a atender, hicimos un recorrido con el traumatólogo, con Balone, y yo era el cirujano, y Pablo, y bueno, bueno, que tiene esto acá. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con un chico brasilero, 18 años, que tenía un estallido pélvico, ¿no? Cuando entramos al quirófano, que era ahí mismo en el container, la camilla, empiezo a operarlo y empieza otra réplica. Ergo, se cae la cialítica, se cae el tubo de oxígeno, el anestesiólogo sale corriendo, mi ayudante me deja con el paciente abierto y no podíamos seguir operando ahí, ¿no es cierto? Operamos el primer paciente ahí y después terminamos operando afuera, en la calle, en la plaza. ¿Qué sensación te embarga a vos? ¿Cuántas horas estuviste sin parar? Desde ese momento que empezó todo. Eso fue el martes a las 7 de la tarde, habíamos empezado a operar, hasta el viernes a las 10 de la mañana. Perdí 8 kilos de peso y envejecí, mi piel y mis pelos cambiaron de color. La sensación pasa que es muy loco, porque uno entra en una vorágine. A todo esto seguían las réplicas. Sí. O sea, estábamos operando en el piso. El movimiento. Tengo los videos, de hecho, tengo 40 gigas de video. El movimiento está ahí, los gritos, y la ambulancia, y la sirena, y los helicópteros. Y uno entra como, bueno, cuando haces carroza la última semana, que entras como una especie de locura, y ahí va. Entonces mi jefe me decía, ¿qué necesitaba? Y yo necesitaba comer o tomar agua. 35 grados de calor. Ese es el contexto. Sin agua, porque aparte no parás.
Y operamos mucho. Alguien se atrevió a tirar un número de ese día y medio, 2 días que estuvimos sin parar, como 80 cirugías, pero de esa cirugía hubo de todo, desde amputaciones hasta, sí, y prácticamente ya no teníamos ni anestesia. Eso fue un caos. ¿De qué sirve esa experiencia? Para nada sirve. Justamente ahí iba mi pregunta. ¿Cuánto tiempo se extendió todo ese proceso? Porque tu mente, tu cuerpo... Y los recursos, no solo humanos, no solamente que no mi mente, tenían ningún tipo no de tengo recurso. O sea, yo le decía a mis instrumentadoras, dame una gasa, no tengo. Bueno, dame un campo, no tengo. Bueno, pasame una chaqueta, pero yo necesito secar esta sangre. Parece una exageración, pero fue así, porque aparte, y en el momento, bueno, el taladro estaba en el piso. El taladro y teníamos guantes y nada más. Vos ves la foto y yo estoy ensangrentado. ¿Por qué? Porque no había tiempo. Y era un caos. Y yo, sin duda... ¿Cuántos años tenías ahí? 33. Sí, no, es una locura que no tiene sentido. ¿Para qué te sirve esa experiencia? Para sufrir nada más, porque aparte el riesgo de vida lo tenés todo el tiempo. ¿Cómo haces para dejar de pensar en tus hijos? No, lo que me llevó meses. Tuve pesadilla, no podía volver a trabajar, no podía... ¿Y cuándo pudiste volver a Argentina? Argentina a los 15 días, cuando se calmó todo, que vinieron, ahí pudimos parar. Cuando vinieron el relevo, cirujanos que... El mundo se paró, y no había todo este sistema de redes ahora. Pero tremendo. O sea, lo que nosotros estamos redescubriendo hoy a través de las redes y de los videos y demás, es lo que vos viviste en persona. Claro, sí. Yo creo que peor que Venezuela. Venezuela, ahora hay 2.000 muertos, hoy, 29 y 2.000 muertos. En este momento. Yo calculo que va a llegar a 40, 50.000 personas, sí, porque... Hay 50.000 personas desaparecidas. Nosotros lo que pudimos vivir es cómo se hace logísticamente para cuando hay un terremoto con tantos derrumbes, cómo se hace. Bueno, al principio, los primeros días, vas sacando artesanalmente piedrita por piedrita porque sabés que hay gente abajo, pero después, al 8º día, alguien decide, listo, metan las máquinas y saquen, porque el que está ha de estar muerto. Y eso fatal, es terrible. Es fatal, porque encontrás gente que hace 8 días que se murió. O sea que... Hablan mucho del olor. Sí, bueno, y en estos climas, Haití tiene 30 grados de sensación térmica todos los días, entonces los cuerpos yo tengo los videos de ir por la calle viendo los cuerpos, la plaza San Martín lleno de cadáveres, imagínate. La Rocamora llena las veredas de la 25 Urquiza llena de gente muerta. Niños, viejos, mujeres, hombres, lleno, casa derrumbada. Y el dueño de la casa sentado porque no hay defensa civil. Venezuela está pasando un momento crítico económicamente, si querés, pero es mucho mejor que Haití. Y las estructuras edilicias son mucho mejor que las de Haití. La Haití no tiene columnas, las paredes se derrumbaron. O sea, todo se cayó. Todo se cayó. Se habla de la cantidad de edificios que sucumbieron aquí en el terremoto de Venezuela, pero se me hace que por lo que me contás, que allá debe haber sido peor. Sí, es peor, pero sin embargo no había tantos edificios, claro. Pero los que había se derrumbaron todos, casi todos. Petionville, hay partes de Haití, uno se imagina que Haití es una gran villa. No, está la Villa Carrefour que tiene 500.000 personas, pero después hay un centro cívico, ¿sí? De hecho hay supermercados, hay tiendas, hay edificios. De esos edificios se derrumbaron los jefes de la ONU que estaban en el Christopher, que era un edificio grande, murieron todos, porque eso se derrumbó. Después, las casas más precarias lo que tienen que se cayeron, y así como se cayeron, claro, lo levantaron el otro día. Claro. Lo loco de todo esto es que el haitiano, una vez que se le derrumbó su casa, que está la familia bajo los escombros, no podía hacer más nada que sentarse a esperar. Porque no había nada. No había máquinas, no había socorristas, hasta que el mundo, que hay yo tengo los videos que pude entrar al aeropuerto. Es loco porque mis pensamientos eran contradictorios. El mundo se tomó el aeropuerto como que era propio, se llenó de españoles, de Estados Unidos, de norteamericanos, de ingleses, de israelíes, y el país, el presidente se fue, se subió en el helicóptero y se fue a República Dominicana, así que quedó acéfalo con 300.000 muertos y sucumbido en la pobreza. Horrible. Juan, tenés un montón de cosas para contarme, tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de salud. Vamos a hacer un programa, ¿te parece? Un programa entero charlando un rato. Ningún problema, un gustazo. Gracias, Yamandú.
Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos. En cada etapa de tu vida, protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustible. Gualeguaychú Combustible en Puerto Argentino y Ruta 136.
La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Tu living puede ser la mejor tribuna del mundial. Si sos asegurado Yapser, participa por un Smart TV de 65 pulgadas. Sorteamos uno por semana. ¿Cómo participar? Tené un seguro individual. Regístrate en Yapser Conecta y completá el formulario disponible en nuestras redes. Promoción válida hasta el 12 de julio de 2026. Ingresá y... Bueno, y para salir un poquito del clima que tuvimos con Juan Buari, que es sobreviviente del terremoto de Haití, dadas las noticias con el terremoto de Venezuela, bueno, ahora vamos a salir un poquito de eso, que nos tiene a todos muy prendidos, preocupados, y creo que si no fuese por el Mundial, realmente el clima con respecto al terremoto de Venezuela sería otro. Pero bueno, nosotros vamos a seguir acá en las palabras. Estamos con Sabrina Cesini, ella es diseñadora de interiores, y Nabila Osman, ella es corredora inmobiliaria, y se preguntarán qué hago con ellas. Y bueno, ellas decidieron unirse y crear un mismo espacio. Y como venimos hablando y dando lugar a esto de qué pasa con la cantidad de cosas que tenemos ganas de hacer y que no podemos hacerlas porque por ahí la situación económica de nuestro país o la nuestra personal, de cada uno de nosotros, no lo podemos hacer. Y Sabrina nos va a contar, porque a ella le gusta mucho el interiorismo y por eso estudió, ¿no? Y se dedica a eso, que por ahí sí es cierto, necesitamos darle a nuestra vida un cambio en nuestra casa. Empezamos por no sé, se me ocurre, la cocina o una habitación, y que no es gastar millones de pesos. Se puede hacer desde la buena onda, desde el buen gusto, y sentirnos mejor y lograrlo, y te llamamos a vos, por ejemplo. Sí, primero gracias, Vero, por favor. Justamente lo que decís, hace rato que quería como transmitir un mensaje que me recibí en el 2011 y siempre tuve la necesidad de que el interiorismo llegue a todas las casas, a todos los hogares, y que comprendan y lo puedan ver realmente cómo funciona y para qué realmente sirve, y que lo valoren.
Yo creo que el interiorismo es más allá de un buen diseño o un color o una textura elegida, sino que es prestarle atención a las personas que viven ahí, cómo habitan esa propiedad, qué es lo que necesitan, atacar la necesidad del cliente. ¿Te preguntan más por un ambiente o por la casa en general? Por ambas. Por ambas. Hay clientes que llegan por una cocina, por un estar comedor que incluye la cocina, por un dormitorio, locales comerciales. Sí, vi una publicación que me gustó mucho, ya vamos a hablar de eso. Tiene que ver con esto que te decía, no hace falta invertir una fortuna para cambiarle toda la onda a un lugar. No, la realidad es que no, más que nada siempre y cuando se abarca, es más, justamente contratar una asesoría de interiorismo te justifica y te ayuda a que tu presupuesto sea correcto. ¿Por qué? Porque vos contratás esa asesoría y sabés justamente en qué vas a gastar, cómo lo vas a gastar, cómo vas a administrar el dinero que vos tenés para hacer eso que vos anhelás. Por eso también en la página web de Espacio Pi está desde la semana pasada publicado todo lo que es las asesorías. Cada asesoría indica qué incluye, qué es lo que va a obtener el cliente. En tu página estás brindando información de lo que vos le ofreces. Y el valor. ¿Lo tenés en la página? Está publicado, es algo que quería hacer hace rato. Para que, qué interesante. Sí, porque la gente tiene miedo o a veces no consulta o me han consultado y dicen no, porque no. De hecho, por eso estamos acá, claro. Porque creemos una cosa que no es. Exactamente, me gustaría mucho que el interiorismo se mire desde otra perspectiva y se valore realmente, no sé si la palabra es que se valore, sino que se sepa utilizar. Por eso mismo mi objetivo fue publicar en la página con valores y que incluye cada asesoría. Vos puedes entrar a la página y ves el valor de un dormitorio, de un cuarto, de 2 ambientes juntos y lo tenés todo detallado. ¿Cuántos años hace que estás con esto? Yo me recibí en el 2011, trabajé al principio de manera independiente, después estuve trabajando para un lugar haciendo proyectos y ahora sola estoy hace 3 años con Espacio Pi. Con Espacio Pi, que en realidad trabajo con una socia, o sea, con Pau, que venía de Fluir Muebles y ella me acompaña en el mundo del interiorismo. Bien. Y ahora también comparten con Nabila Osman, ella es corredora inmobiliaria y bueno, una de las preguntas era ¿por qué decidieron estar juntas en el mismo lugar? Más allá de que comparten un lugarcito re lindo, que hoy estuvimos tomando un cafecito. Sí, la verdad que sí. Bueno, Sabri en realidad nosotros se dio como de una manera muy natural. Bueno, yo vengo también hace mucho tiempo ya ejerciendo mi profesión. Y bueno, tomé mi camino independiente hace relativamente poco y bueno, y Sabri me brinda, digamos, esta posibilidad de estar juntas. Es algo que siempre también estuvo en mente. Como en mente porque quieras o no, tanto mi profesión como la profesión de Sabri se relacionan o le puede llegar a dar incluso a la inmobiliaria un valor agregado, que es el punto al que vamos. De ofrecerle, por supuesto, al cliente, ya sea al comprador y al vendedor, digamos, el servicio del interiorismo. Hay muchos vendedores que a la hora de vender, valga la redundancia, su propiedad, están dispuestos a hacer alguna mejora y eso puede ser posible gracias al servicio de Sabri. Y así también el comprador, bueno, mucho más dispuesto incluso a hacer mejoras en esa propiedad, ya sea para invertir y revender o también para lo que es la vivienda, ¿no? Bien, Nabila, ¿qué pasa que vemos en este último tiempo carteles de alquiler y más de alquiler, que antes no había propiedades en alquiler disponibles en todo Gualeguaychú? Durante muchos años pasó eso y ahora de pronto vemos carteles por todos lados, carteles de ventas que se mantienen en el tiempo. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la realidad es que, bueno, lo que respecta al mercado en sí de alquileres, me parece que hoy actualmente hay muchísima más oferta, hay mucha casa y departamento en alquiler. Y las casas antes no se encontraban para nada para alquilar. No, hoy me parece que el inquilino está apuntando más a lo que es el dueño vende por una cuestión de costos también, pero más allá de eso,
me parece que es también el hecho de que ya, digamos, esto de la ley de alquileres hizo que no haya tanto recambio. Entonces hoy los propietarios también que encuentran inquilinos que les han pagado, que les han cumplido, obviamente renuevan, entonces no hay tanto movimiento. Y hoy encontrar por ahí un inquilino cuesta más porque también hay más oferta en el mercado que antes. Y respecto, a la venta, yo siempre digo que el mercado inmobiliario siempre está en movimiento, siempre encontramos tanto propietarios que la casa les quedó grande y que necesitan un cambio y viceversa, ¿no? Así que creo que en ese sentido sí siempre hay un movimiento en Gualeguaychú, pero sí, igualmente se nota, digamos, que lo que es la inversión en sí está un poco más deprimida. Entonces, con eso me querés decir que la venta de inmuebles no estaría pasando su mejor momento. No está pasando su mejor momento, pero me parece que es una cuestión también de estrategia y de encontrarle justamente, hoy hay un mercado totalmente distinto y me parece también que digamos, lo que son las propiedades se están comercializando de otra manera, muy diferente a hace unos años atrás. Entonces hay que encontrarle como la vuelta justamente para poder... ¿En qué sentido me decís eso? Y antes, hoy no basta con publicar una propiedad en un portal inmobiliario y a su vez también ponerle un cartel. No alcanza con eso. Antes tal vez era mucho más... digamos, era lo único que se hacía. Y que el mercado de inmobiliarias se ha ampliado también muchísimo. Bueno, en realidad eso pasa me parece que está pasando en todos los rubros. Estamos como en una evolución, ¿no? Entonces eso hace que el mercado inmobiliario también evolucione y hay que adaptarse, digamos. Entonces, bien, sí o sí, implica las redes sociales y bueno, vamos por ese camino, particularmente voy por ese camino. Bien, ¿cuántos meses hace que están trabajando juntas? ¿O días? Hace 3 meses que estamos juntas. ¿Sí? Sí, hace muy poquito. Justamente esto que decía Navi, que por ahí hay que ver la forma de cómo trabajar una propiedad, justamente lo que nosotras queremos juntas es ofrecer su trabajo y el interiorismo enfocándonos en darle un valor agregado al vendedor. Ya a la propiedad. Al vendedor, mostrarle de alguna manera que su propiedad, con imágenes intervenidas, podés demostrarle que puede darle valor a su propiedad y ayudar esa venta, pero también con respecto a un comprador que pueda llegar a comprar la propiedad y también poder adquirir el servicio de interiorismo para ya saber cómo va a habitar esa casa. O si la va a poner en alquiler también. Lo mismo. Que sea una casa que... Eso veo mucho y no es una crítica, pero sí me molesta por ahí que veo publicaciones de propiedades en alquiler que no podés creer que estén publicadas de esa manera. Sí, es real. Me parece que a ver, todo entra por los ojos, pero bueno, me parece que es una forma de promocionar el alquiler, es con un buen servicio ya desde el vamos. Sí, el alquiler y la venta. También la venta a mí me genera por ahí esto que vos decís, digamos, lo veo hasta peor, digamos, porque el alquiler en definitiva va a depender del propietario, claro, a la hora de poner esa propiedad en alquiler, y me parece que la responsabilidad ahí está en el propietario, de ver a ver qué está alquilando y qué servicio puede dar por lo que va a cobrar, digamos, ese alquiler. Pero lo que respecta a la venta, sí me parece que lo que es tanto las inmobiliarias como el dueño vende, está bueno pensar en una buena presentación, porque es como vos decís, o sea, todo entra por los ojos. Totalmente. ¿Viste? ¿Qué le ofrecerías hoy, por ejemplo, a una mamá que va a tener su niño? ¿Qué valor tiene? Y hablemos de precios, sin miedo. ¿Qué valor tiene armar el cuarto de un niño? Si hay algo que quiero destacar y dar a conocer, que todo siempre depende de la persona que va a habitar el lugar.
nunca un espacio va a ser igual al otro, nunca un interiorismo un cliente que nos contrató va a tener el mismo resultado que el que viene mañana, porque nosotras pensamos desde su necesidad, de la persona que viene al local y nos plantea y nos cuenta lo que quiere, entonces nosotros los escuchamos. Y las preguntas están re buenas porque son cotidianas, cuántas personas viven, quién lo va, cómo lo habitan, qué lugares son sus preferidos, entonces siempre depende de eso. Entonces en el caso de un cuarto de un chico es muy importante qué es lo que voy a preguntar, es cuántos chicos son, qué es lo que vos necesitas, qué funcionalidad, qué muebles estás necesitando para guardar qué cosa. Entonces todo parte desde ahí, porque todo parte desde cómo vos habitás un espacio. Entonces todo depende de eso, pero lo que es una asesoría, vos entras a la página, una asesoría full, podés encontrarla a partir de 390.000 pesos. Eso es, pero ¿qué te doy yo con eso? Te doy un espacio totalmente armado. Totalmente. Con un mueble diseñado, con un despiece de mueble donde vas a poder presupuestarlo en el carpintero que vos quieras, con la paleta de colores, con todas las necesidades cubiertas que ese cliente nos planteó en un principio. Después el costo final también depende de un montón de cosas, porque depende del material, la mano de obra que se contrate, qué vamos a priorizar. Y otra cosa muy importante a destacar, que lo bueno de contratar las asesorías es que yo te voy a dar un mood board, te vamos a dar desde el estudio un mood board donde vos vas a tener todo a disposición y lo vas a gestionar todo a tu tiempo. ¿Y qué justamente hace eso? Que vos ahorres, porque vos ya vas a saber qué tenés que comprar. Bien. Y vas a saber, bueno, quiero empezar por los muebles, que es la prioridad, y la cama. Después te encargarás de la alfombra, de la cortina. Sí hay pasos fundamentales como la pintura, obviamente, que tiene que ir primero que todo, o un tapiz, lo que sea, pero el cliente puede elegir por dónde quiere comenzar y cuándo lo va a terminar, porque todo siempre depende del bolsillo de cada uno. Por eso digo que es accesible. Bien, entonces, ¿la página cuál es? ¿Dónde les encontramos? Es www.espaciopi.com.ar. ¿Y Espacio Pi está dónde? En Chalut 65. Y ahí van a estar las dos. Ahí estamos las dos. Es muy simpático el lugar. También hay otro espacio ahí, que es el espacio Fluir, que hay unas cositas de decoración que son hermosas, muebles, hay unos aromas muy ricos, así que bueno, en Chalup 65 los esperamos. Espacio Pi, ahí están las chicas y van a pasar un buen momento. Nosotros vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a ver una nota que hizo Manuel Lazo en su programa Bitácora Política este domingo que pasó y que gentilmente y generosamente nos cedió con la doctora Andrea Martins. Ella es otorrino y es la directora del Hospital Bicentenario de aquí de la ciudad de Gualeguaychú. Chicas, muchas gracias, un placer, gracias por aceptar la invitación y nosotros nos vemos el martes. Gracias. En cada etapa de tu vida, protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés.
día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región.
Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Tu living puede ser la mejor tribuna del mundial. Si sos asegurado Yapser, participa por un Smart TV de 65 pulgadas. Sorteamos uno por semana. ¿Cómo participar? Tené un seguro individual. Regístrate en Yapser Conecta y completá el formulario disponible en nuestras redes. Promoción válida hasta el 12 de junio de 2026. Ingresá y... Bien, la comunicación ahora por videollamada con la directora del Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú, la doctora Andrea Martins, de quien sinceramente yo ya estoy requiriendo atención, porque mi laringe está pidiendo a gritos una atención. Digo esto para señalar que su especialidad es esta, como otorrino. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, uno de los reclamos permanentes que uno puede ver inclusive en los portales de la ciudad de Gualeguaychú tiene que ver con la demora en los tiempos de los turnos. Se ha ido, porque además cuando usted asumió, señaló que uno de sus ejes en materia de preocupaciones sería el de corregir esto. Bueno, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo y cuál es la situación ahora? Ajá. Bueno, ahí hay varios puntos que tenemos que señalar. Sí, efectivamente, cuando yo inicié la gestión, uno de los ejes fundamentales a tratar era el tema de los turnos, porque lo que nos ocupaba o preocupaba es que había turnos a muy largo plazo, incluso a 8 o 9 meses desde la fecha, digamos, donde uno los estaba evaluando. Eso claramente trae aparejado un montón de consecuencias. Primero, en la demora, en que esa persona va a abordar su situación de salud, ¿sí? Y empezamos a investigar un poquito y a ver qué estaba pasando en relación a los números. Y algo que traía aparejado ese turno a larga distancia era el gran porcentaje de ausentismo. Había casi un 50% de pacientes que obviamente en el transcurso del tiempo iban resolviendo su situación de salud. Es lógico que alguien que tiene que esperar 8 o 9 meses en resolver su situación, por supuesto, va a haber la forma de hacerlo de otra manera. El tema es que estas personas, digamos, que faltaban, no avisan que no van a venir a ese turno, con lo cual es un turno que es asignado, pero efectivamente no es utilizado, con lo cual eso hace que la capacidad de respuesta disminuya, no porque no estuviese a disposición ese turno, sino porque en teoría lo va a tomar alguien que finalmente no vino. Eso hizo que nosotros tomáramos una serie de mecanismos, de herramientas de gestión, donde la asignación de turnos, ¿sí?, era de una u otra forma controlada. ¿Controlada mediante qué? Mediante el tiempo, ¿sí?, y mediante listas de espera que íbamos anotando esos pacientes que no iban obteniendo el turno, y en la medida que esos turnos se iban desocupando, se iban asignando. Eso nos aseguraba a nosotros que esa persona que tomaba el turno finalmente pudiera
eso hizo que por ahí se viera que esa capacidad de turnos era restringida, pero en realidad tenía que ver con un control. Son herramientas u opciones, digo, que uno va viendo, porque en definitiva durante ese momento el porcentaje de ausentismo bajó en general casi a entre un 11 y un 15%, ¿sí? Fíjate que a pesar de tener el turno a corto plazo, si se quisiera, el porcentaje de ausentismo seguía existiendo. El punto está en que no estamos como sociedad por ahí también preparados, digo, para este sistema que implica un poco de restricción, con lo cual los turnos volvieron a abrirse, ¿sí? De forma ilimitada, no con fechas de asignación, porque también lo que pasaba es que cuando uno decía, bueno, el turno es a partir de el 1 de mayo, bueno, justo 1 de mayo no, pero digo, a partir del 1 de junio, todos venían el 1 de junio a las 3 de la mañana para tratar de conseguir ese turno, cuando finalmente, digo, seguían habiendo turnos y no hacía falta tampoco venir tan temprano, digo, para poder conseguirlo, ¿sí? Entonces, es un tema que es muy complejo, que no solamente es inherente acá al hospital de Gualeguaychú, sino que pasa en el resto de los hospitales de la provincia, incluso del país, donde uno va charlando y va estudiando un poco en cuál es la mejor forma y realmente no sé si hay una mejor forma todavía, ¿no? O todavía no la hemos encontrado. Por otra parte, algo que yo ya vengo charlando y es la cantidad de pacientes con cobertura que deciden y eligen atenderse en los efectores públicos de salud. Y bueno, eso hace también que obviamente la demanda sea mayor. Perdón, gente que tiene cobertura que de una obra social o de una prepaga va al hospital. Sí, mucha gente. Mire, yo estaba por preguntarle, mejor dicho, se lo voy a preguntar, porque a usted evidentemente le tocó un tiempo en un contexto macroeconómico con muchísimas pérdidas de empleos que ha hecho que mucha más gente concurra a los efectores públicos. Pero por lo que me señala, ¿esto no se advierte en el Hospital Centenario? Sí, también entiendo, porque es una realidad que todos conocemos, pero a los pacientes que habitualmente se atienden y que no tienen cobertura se suma esto, digo, que es de público conocimiento y que tampoco es Gualeguaychú la excepción. Esto pasa en otras partes de la provincia e incluso del país, donde muchos pacientes eligen los efectores públicos para recibir esa atención. ¿Y por qué cree que es así? Y creo que es multifactorial, me parece que no obedece a una sola causa. Habitualmente el hospital público tiene mayor complejidad, digo, en relación a las prestaciones. Entiendo que hay muchas obras sociales también que están cortadas, digo, con el sector público. Eso también impacta directamente en el sistema público. Entiendo también que por ahí en pediatría sin duda no hay guardias pediátricas, al menos en la ciudad de Gualeguaychú, con lo cual todo paciente pediátrico concurre al hospital para atenderse, no solo de la ciudad, sino de la región, porque digamos, Andrea, perdón por la interrupción, digamos que la guardia pediátrica es muy buena en Gualeguaychú, esto hay que destacarlo. Y quizá... Sí, es la única, además. ¿Cómo? Y es la única, no hay ningún sanatorio que aborde, ningún sanatorio, digo, ningún consultor tampoco que tenga guardia pediátrica, con lo cual tampoco es que hay otras opciones. Ahora, déjeme preguntarle, de las obras sociales, ¿cuántos afiliados del PAMI son los que concurren al hospital? Y no tengo ahora el número exacto. Pero son la mayoría, con seguridad. Y muchos pacientes con PAMI, tanto en ambulatorio como en internación, digo, concurren acá y se atienden en el hospital. En ambulatorio mucho y en determinadas especialidades como diagnóstico por imágenes, cardiología, hematología, endocrinología y demás, digo, se atienden acá en el hospital. Y teniendo en cuenta también, Manuel, que hay algunas especialidades donde el especialista es único. Por ejemplo, hematología, endocrinología, reumatología,
es un único especialista el que aborda toda esa demanda. Entonces digo, y no es porque nosotros no convoquemos más, muchas veces es porque no hay, digo, porque es el único que está en la ciudad. Entonces digo, todo esto es importante y por eso te decía que en general son temas que son difíciles de abordar porque son multifactoriales, ¿no? Y por más que uno los estudie desde los números, desde la estadística, desde estudiar cuál es la mejor herramienta, muchas veces son difíciles realmente de abordar. Por eso también apelamos a la responsabilidad, digo, como ciudadano, de saber que si yo tengo ese turno y efectivamente sé que no voy a poder concurrir, poder avisar para que justamente ese turno pueda ser tomado por otra persona que sí lo necesita y que no lo puede resolver de otra forma. Doctora, la semana pasada en este mismo programa tuvimos una charla con una médica que se desempeñó como jefa del Departamento de Bioquímica del Hospital Masbernat de Concordia. Ella señaló enfáticamente que el sistema de salud en la provincia de Entre Ríos está roto. ¿Esto se refleja en el Hospital Centenario de Gualeguaychú? Yo no sería, la verdad, tan categórica, digo, no sé si el sistema de salud está roto. El sistema de salud ya hace muchísimos años, yo lo digo siempre, digo, y las crisis en el sistema de salud en relación a lo que son, digo, los honorarios, las prestaciones en relación a las obras sociales y demás, digo, yo me remonto al año 2000, doctor Favaloro, digo, no tengo que yo señalar ni hacer mucha historia en relación a eso, todos la conocemos, digo, cuál fue su desenlace, incluso él lo manifiesta, donde la crisis en salud justamente lo sobrepasa, digo, como gestor, ¿no? Digo, en ese momento del instituto, entonces, digo, no es algo que es nuevo, es algo que lamentablemente sucede hace muchísimos años y ojalá en algún momento, digo, tenga una salida que es distinta. La verdad es que yo elijo creer que no está roto y que hay cosas que se pueden hacer, digo, por eso también estoy acá intentando hacerlo distinto o mejor, ¿no? Digo, no yo, digo, el equipo y el hospital en general. Somos aproximadamente 1.500 empleados que le puedo asegurar Manuel que todos los días damos lo mejor o intentamos dar lo mejor para eso, para dar un servicio que sea de calidad y que todos los ciudadanos, digo, tengan la prestación que necesitan en tiempo y forma y con calidad. De eso le puedo dar mi palabra. Andrea, este es un tiempo en el que los hospitales reciben muchos pacientes con problemas por enfermedades respiratorias. ¿Qué están viendo? ¿Hay casos de influenza? ¿Hay casos de COVID? ¿O hay un poco de todo? La verdad es que hay un poco de todo, Manuel. Sí se ha visto por ahí un poco más de influenza, digo, que el resto, pero la verdad es que hay, como todos los años en esta misma época, muchísima patología respiratoria. El motivo de consulta más frecuente es la patología respiratoria. Y básicamente hay un poco de todo, digo, no hay una preponderancia más de un virus que de otro, por supuesto depende del grupo etario al que nos estemos refiriendo y demás, pero en general se ve un poco de todo. Le doy un dato que seguramente usted no desconoce. 17 niños en la República Argentina han muerto por tos convulsa, una enfermedad que parecía erradicada. ¿Hay problemas con la vacunación? Bueno, justamente hoy yo me comuniqué con gente del primer nivel, justamente para tratar, digo, de revisar específicamente este punto. Nosotros, por el tema de la campaña de IRAP, y en general, digo, hay una búsqueda activa de esos pacientes que no están vacunados y demás, y justamente convoqué una reunión para por ahí poner ojo más en esto, porque estamos advirtiendo que hay niñitos que tienen su carnet de vacunas incompleto y desde el hospital nos estamos comunicando específicamente con esos pacientes para que cumplan con el calendario, pero bueno, para pensar estrategias en conjunto para hacerlo por ahí no tan restringido, digo, a la población que se atiende acá, sino hacerlo en general y en articulación con el primer nivel. La última pregunta, abusando de su amabilidad y de su tiempo. ¿Qué abordaje están haciendo con los problemas de salud mental? Días atrás, Gualeguaychú se vio conmovida por la muerte de una adolescente que se quitó la vida arrojándose desde la terraza de un
de un edificio, con lo cual sumó a datos que son mucho más que estadísticos, ¿no? Que son verdaderamente alarmantes. ¿Qué abordaje se está haciendo, doctora, con esto que algunos llaman ya es una pandemia? Exacto, eso te iba a decir, Manuel. Lamentablemente, la situación de salud mental es una situación crítica, es una situación triste y es una situación que se ve que a lo largo del tiempo pareciera que empeora, ¿no? O que se pone cada vez más crítica. El hospital aborda pacientes en salud mental desde todos los ámbitos, digo, y es el único. Desde la emergencia, porque hay guardia de salud mental, desde el paciente ambulatorio, porque hay consultorios que tienen profesionales en la especialidad de psiquiatría y psicología, y desde la internación, siendo también, y yo lo remarco, el único lugar de internación de pacientes con patología en salud mental, no solo de la ciudad, sino de la región. Entonces digo, estamos en permanente comunicación con el ministerio para buscar, digo, herramientas conjuntas para ver cómo se abordan estos temas que realmente son críticos y por lo que se viene viendo, digo, a lo largo del tiempo, pareciera más frecuente, lamentablemente. Entonces, la verdad es que el hospital, digo, lo aborda desde las tres perspectivas, ¿no? La emergencia, el ambulatorio y la internación. Ojalá fuésemos más lugares, digo, localmente, ¿no? Donde la respuesta que da el hospital se pudiera replicar para hacerlo para todos también más fácil. Pero como médica, si bien esta no es su especialidad, se ha preguntado por qué hoy Entre Ríos está lamentablemente liderando el ranking, si es que vale el término, de casos de suicidios. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué respuesta ensayaría? Es que no la tengo. Si la tuviese así claramente y te pudiera dar una única respuesta, Manuel, vos me conocés y sin duda, digo, lo charlaríamos, pero no me arriesgaría a dar, digo, por una cuestión también de respeto a los profesionales, digo, que se dedican a este área y demás, me parece que no corresponde, pero sí es verdad que se ve. Sí lo vemos nosotros todos los días en el abordaje de vuelta desde todos los ámbitos y sí se ve que cada vez lamentablemente es mayor. Por eso digo, la respuesta nunca debe estar desde un único lugar. Por eso también es algo que yo vengo charlando con otros niveles, digo, y con otras instituciones para que justamente la respuesta no solo dependa de un solo lugar, porque ahí sin duda fallaríamos, digo, en el abordaje, ¿no? Esto, digo, debe ser un abordaje global y tomado desde varias perspectivas también, ¿no? Ahora sí, para finalizar, ¿se está trabajando sigue la obra de construcción del Hospital del Bicentenario? Sí, seguimos en obra activa y sumamente activa en el Hospital Centenario también, no olvidemos esto, digo, hay una guardia de adultos que se refaccionó, te diría, de forma completa luego de aquel episodio de la caída del techo, se refaccionó la sala F, que es la sala de pacientes quirúrgicos, que por suerte, si Dios quiere, prontito van a volver acá al nuevo hospital, al Bicentenario, donde las condiciones de internación son claramente distintas al histórico Hospital Centenario. Se refaccionó la sala de rayos vieja para poder volver a tener, gracias a una donación de equipos del Ministerio de Salud de la provincia que vienen de Nación, para poder reactivar estos dos servicios de rayos, digo, tanto en el viejo como en el nuevo, porque no nos olvidemos que en el viejo sigue la guardia, siguen los quirófanos, siguen las áreas críticas, con lo cual tener ahí equipo de rayo activo es sumamente importante, no solo para los pacientes, sino para nuestro recurso humano. Esto es importante y se fueron haciendo otras refacciones que tanto el Hospital Centenario lo necesita, bueno, por su historia y su edificio histórico,
y las reparaciones acá en el Bicentenario. Eso en relación a lo que respecta específicamente al hospital, a la gestión del hospital y al Ministerio de Salud. Y por otra parte está la obra de este hospital Bicentenario, que sí, que está en marcha, así como lo anunció el ministro de Planeamiento y siguen, digo, desde el Ministerio de Salud e incluso el gobernador apoyando la idea que este hospital se va a terminar. Estamos nosotros acompañando ese proceso. Pero eso es más que nada obra y no es que estamos nosotros, digo, en la obra todo el tiempo, ni mucho menos, digo, porque están trabajando, ¿no? Doctora, gracias por su tiempo, ha sido muy amable, ¿eh? Gracias, Manuel, a vos como siempre y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. La doctora Andrea Martins, que es directora del Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú, estuvo en Bitácora Política. Ya seguimos. ¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados.